Buenos días. La pregunta de hoy es COVID or not COVID. O sea, estar enfermo o no estar enfermo del COVID. Todo el mundo tiene miedo de esta pandemia, pero vamos a ver unos detalles que les voy a mostrar que van a ser muy interesantes. Soy Pierre Luis de Revon, osteópata, y a finales de 1919, el año pasado, la madre de mi hija estuvo enferma del COVID, a finales de diciembre. Estuvo muy enferma. Hubo unas imágenes que mostraban incluso un daño importante en un pulmón. El remedio oficial en aquella época era solo la amoxicilina, lo cual cualquier virus se tuerde de risa frente a la amoxicilina, que no sirve absolutamente para nada. Yo estuve enfermo, mi hija estuvo enfermo, y me di cuenta que no era normal a partir del momento en el cual tuve una anosmia total. La anosmia total es la pérdida de olfato e incluso la pérdida de gusto, pérdida absoluta, total, incluso en presencia de productos químicos. Entonces, tuve unas dudas, más que el gobierno francés decía que no había virus en Francia. El gobierno francés afirmaba que el virus estaba esperando a la frontera con Italia, esperando que se le haga un sello en el pasaporte. Estaba bien esperando ahí a la frontera, y nosotros estábamos todos enfermos. Bien, entonces empecé a ver un poco qué pasó con este virus en los países que no hicieron confinamiento. Porque hubo países asiáticos que no hicieron confinamiento. Pienso en Taiwán, pienso en Corea del Sur. Hicieron seguimiento de población, hicieron testeos, etc. Pero no hicieron ningún confinamiento. Y al final tuvieron buenos resultados. Y me pregunté qué hicieron más que los occidentales no fueron capaces de hacer. Y lo que hicieron fue muy sencillo. En realidad usaron masivamente, hicieron uso masivamente de sus medicinas tradicionales. Y en sus medicinas tradicionales hay muchas recetas distintas. No usaron una receta en particular, usaron varias recetas. Y globalmente tuvieron excelentes resultados. Por supuesto, todavía estábamos en confinamiento, entonces obtener mercancía del otro lado del planeta era complicado y todavía puede volver a ser complicado. Entonces no tomé ninguna planta oriental, sino que dentro de las recetas que ellos usaron, tomé todas las plantas que teníamos también en Occidente. Y dentro de estas plantas fui a ver todos los estudios científicos sobre las moléculas que se hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y encontré un remedio. Encontré una manera de prepararlo, una manera de usarlo, una lógica con la cual prepararlo, usarlo y elegir las plantas. Y gracias a esto, en mi caso, en el caso de mi hija, fuimos curados en 3 días. Y la madre de mi hija, que había sido mucho más dañada que nosotros, o sea, a un nivel mucho más grave, ella ha sido totalmente curada en 7 días. Esos son los hechos y los resultados. Luego hay una lógica detrás de esto, porque acá les voy a mostrar la primera video de una serie de 3 videos en el cual les voy a mostrar por qué y cómo hacer este remedio y cómo usarlo. Por supuesto, este remedio va a ser mucho menos eficiente en un caso particular. No sé si han notado, pero se ha dicho que la gente más anciana era la más vulnerable
frente al COVID-19. Pero la gente más anciana es también la gente que toma más remedios, que tiene más tratamientos químicos. Y de hecho, cuando cruzamos las estadísticas, cuando buscamos más en detalle, ahí encontramos que los que más fácilmente se mueren con el COVID-19 son los que más remedios toman. ¡Qué casualidad! En realidad, en osteopatía sí es que seguimos la vía tradicional de la osteopatía, lo cual es mi caso, y es el caso de 15% más o menos de la gente que tiene una placa de osteópata en el mundo. Cuando seguimos realmente el origen de la enseñanza, sabemos que los químicos, cuando se agregan en el cuerpo, limitan la capacidad de defensa del cuerpo. Todo el mundo un poco sensato lo sabe. Pasa que se niega. Hoy en día no es ciencia lo que se está divulgando en el mundo, es cientismo. Y esto se niega, pero es una realidad. Entonces, obviamente que la gente con más remedios tiene que quedarse aislada, muy cuidada, porque de todos modos su sistema inmunológico no va a poder responder correctamente. Pero para todos los demás, hay una solución que hemos utilizado, que nos ha sido muy eficiente para nosotros, particularmente eficiente. Pero hay que seguir la lógica. Si no entienden esta lógica, no van a entender luego por qué y cómo se hace el remedio, y no van a entender el remedio en sí. Si entienden el remedio en sí, van a ver que luego van a poder adaptarse a muchas situaciones. Entonces, primero vamos a hablar de la lógica del remedio. En Francia se habla muchísimo del milagro de las vacunas con Pasteur, y se habla de Pasteur por doquier en todo el mundo diciendo, mira que lo bueno que somos. Pasa que Pasteur ha sido contemporáneo de otro hombre que se llama Antoine Béchamp. Se escribe Béchamp. Antoine Béchamp era jefe de los hospitales de París. Era un médico clínico con muchísima experiencia, con muchísimas capacidades, muchos resultados. Mientras que Louis Pasteur era solo ingeniero químico, nunca de toda su vida trató a un paciente. Y con razón, Pasteur era interesado en ganar plata, estaba interesado en la industria, en la finanza, no tenía, digamos, la vocación de curar a la gente. ¿Y qué hizo Pasteur? Bueno, dijo que hizo los experimentos sobre el gusano de seda en Alès, en Francia. En realidad, chupó todos los inventos a Antoine Béchamp, que él hizo las experiencias en Alès antes de Louis Pasteur. Luego habló del microbio, mientras que Antoine Béchamp, antes de Louis Pasteur, había hablado también de los microorganismos, pasa que les dio otro nombre, y Louis Pasteur recuperó la definición de Antoine Béchamp, cambió solo el nombre y se arrojó el invento para él. Pero hay una diferencia entre estos dos hombres. Antoine Béchamp defendía que el cuerpo mismo, el terreno, lo que se llama el terreno, o sea, el estado del paciente, podía, con la degeneración de ciertas células, generar microorganismos nocivos para el cuerpo. Y Pasteur sostenía lo opuesto, decía que los microorganismos venían de la naturaleza y que venían a agredir al ser humano, y que había que defenderse de estos malos organismos que venían del entorno natural. En realidad, Antoine Béchamp no era tan extremista como se lo pintan. Antoine Béchamp sostenía las dos ideas, o sea, decía, el terreno puede favorecer la emergencia de microorganismos peligrosos, pero también podemos transmitir estos microorganismos o recibir microorganismos nocivos de otras personas. O sea que nunca negaba el hecho de que
en la naturaleza existían microorganismos agresivos. Lo único es que Antoine Béchamp no era monolítico, o sea que las ideas eran basadas en su experiencia y mostraban que en realidad la naturaleza era mucho más mutable de lo que quería afirmar Louis Pasteur, porque Louis Pasteur tenía un negocio que defender. Y cuando uno quiere defender un negocio en el ámbito de la salud, tiene que vender un remedio mágico. Eso era la vacuna. Este remedio mágico tenía que curarlo todo, tenía que ser extraordinario. Y cuando pasa así, la teoría que se defiende atrás de esto es muy monolítica. O sea, es un principio básico del marketing: simplificar, 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 simplificar. Es lo que hacían también los nazis, de cierto modo. Bueno, entonces, acá tenemos, desde esta época, en Francia, tenemos una separación, literalmente una separación en dos del mundo científico. Tenemos algunos científicos, dichos hoy heterodoxos, o sea que no son oficiales, pero que buscan, que se preguntan, que no son monolíticos en la manera de presentar a la ciencia. Y tenemos otros científicos que están totalmente metidos en las carreras económicas, en los intereses de la industria, y que son totalmente, digamos, monolíticos en la manera de presentar a la ciencia, y muy a menudo van a ir hacia el cientismo y no la ciencia. Y en Francia hubo una polémica, muchas polémicas con el COVID, y hemos visto en Francia toda esta policía política del cientismo que se puso en marcha. Desde Antoine Béchamp vamos a pasar a otra etapa interesante para entender este virus. Antoine Béchamp insistió sobre el terreno. Ya sabemos que tiene un impacto. Ahora vamos a hablar del señor Montagnier. Montagnier en Francia ha sido nuestro premio Nobel de biología. No es cualquiera. Es un premio Nobel, es un hombre particularmente capaz, y durante la crisis del COVID hizo un pasaje por la televisión y dijo, entre otras cosas, pero dijo que para él, estudiando la secuencia del COVID, había visto una parte de secuencia que era, según él, una secuencia del SIDA, y que este COVID seguramente había hecho manipulado por un laboratorio, pero no con la meta de matar a la gente, sino con la meta de hacer una vacuna contra el SIDA. Bueno, entonces hay una polémica con respecto a eso. Pero lo más interesante en Montagnier y sus teorías es que en realidad siempre se ha focalizado sobre el hecho de que los viruses están acá para transmitirnos en realidad parte de su patrimonio genético, y que siempre existieron en la naturaleza para transmitirnos esto, lo cual es cierto. Y hay otro hombre, un cierto Didier Raoult, en Francia, investigador, responsable del Centro de Epidemias Tropicales en Marsella. El profesor Didier Raoult, que ha sido muy criticado por los medios oficiales acá, que él defiende lo mismo que el profesor Montagnier, o sea que ha demostrado que con 2 pacientes del SIDA que se han curado espontáneamente, había demostrado que en realidad se habían curado porque habían incorporado parte del gen del SIDA, que así se fueron curados, porque en realidad ya no necesitaban más estar infectados y enfermos, porque habían incorporado la parte del gen y que ya está, ya hicieron su evolución y que no estaban más enfermos por esto. Entonces, hoy muchos medios oficiales atacan Didier Raoult porque antes habló de este asunto del SIDA y que molestó muchos laboratorios. Es muy interesante para nosotros, aunque haya una polémica atrás, pero es muy interesante para nosotros porque nos muestra muy claramente, y esto no lo podemos negar, que los virus están realmente acá para hacernos incorporar pedazos de códigos genéticos que pertenecen a nuestra biosfera terrestre.
Y cuando miramos todo al código genético del ser humano, vemos que dentro de este código genético hay muchos pedazos heredados de viruses que existieron en nuestro entorno desde hace miles o millones de años. Entonces, somos organismos que necesitamos estar conformes con nuestra biosfera terrestre e intercambiamos siempre con esta biosfera terrestre. Siempre estamos intercambiando pedazos de genes. Entonces acá tenemos algo muy importante de entender. Es que este virus no hay que matarlo, no hay que huirlo. Este virus hay que incorporarlo. Y es lo que vamos a hacer. El virus, si llega, si no llega, no importa, pero cuando está, el remedio que he preparado, que dio mucha eficacia, es un remedio que permite incorporar en las mejores condiciones, preciso, en las mejores condiciones este código genético extraño. Entonces, toda la meta del remedio va a consistir en equilibrar las reacciones del sistema inmunológico, apaciguar la capacidad de reproducción del virus, no eliminarla, pero apaciguarla, regular el conjunto de las reacciones que podemos tener, de tal modo a que el cuerpo tenga el tiempo de observar este virus, de categorizarlo, incorporarlo sin desequilibrios mayores y sin ningún peligro para la vida humana. Y esto es lo que vamos a hacer. En las dos próximas vídeos les voy a explicar el remedio y cómo se hace. Espero que les haya sido útil y nos vemos la semana próxima. Hasta luego.